con valentía, pero solamente la valentía nos puede dar el Espíritu Santo, como se le dio a Esteban, el primer mártir, que allí dio aquel maravilloso discurso, aún sabiendo el riesgo que corría, enfrentó a aquella multitud de gente, y allí nosotros vemos en el capítulo 7, cómo él enfrenta y les dice valerosamente, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Gente maravillosa, llena del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo trae como resultado, dijimos, que nos da valor, nos da valentía para enfrentar a ese mundo, para enfrentar a los incrédulos, para enfrentar a aquellos que nos llevan la contra, y nosotros poder hablar del glorioso Evangelio de Cristo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, manifiesta los dones. Y vaya si se manifestaron en aquel tiempo los dones, hermano, porque este mismo Pedro, allí en el capítulo 2, dice que había un cojo de nacimiento y sin embargo, él solamente con una palabra le dijo: plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Y qué era lo que tenía? Tenía la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso ellos podían dar una palabra y un enfermo podía levantarse. Y qué bueno sería que la iglesia en este tiempo anhelemos esa llenura, la busquemos para que nosotros podamos ver esas obras de Dios a través de nosotros. Allí en Hechos 4:13 nosotros vemos, en Hechos 4:31 dice, luego que ellos fueron azotados justamente por predicar a Cristo, Juan y Pedro fueron azotados, y dice que ellos salieron contentos de haber sido azotados y se sentían dignos de Cristo por ese hecho. Pero cuando llegaron y se reunieron con la iglesia, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo no es que viene una vez y se queda, sino que nosotros la tenemos que buscar permanentemente para poseerla. Porque ellos ya habían sido llenos, pero a través de las pruebas, a través de las dificultades, nosotros dejamos esa llenura, pero tenemos que estar buscándola siempre, hermano, para encontrar ese poder que hay en la llenura del Espíritu Santo, y entonces que se vean milagros como los que hacía, ¿verdad? Como los que hacía Felipe. Capítulo 6. Capítulo 8, perdón. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Allí estaba Felipe, uno de los 6 diáconos que fueron elegidos por los apóstoles y por los discípulos. Un hombre lleno del Espíritu Santo, que por la mano de él y a través de Dios y de la llenura que él tenía, podía hacer estos milagros maravillosos. Al igual que Pablo, capítulo 19 del libro de Hechos. Ya sabemos que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano
Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendas cosas que se veían por un hombre, a través de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que la iglesia, los creyentes, nos llenemos del Espíritu Santo. Busquemos esa llenura, hermanos, para servir. Busquemos esa llenura para adorar, para buscar al Señor. Y el Señor hará los milagros, manifestará los dones, manifestarás las obras que Él tiene predeterminadas para la iglesia. Amén. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, nos hace ver la gloria de Dios. Allí estaba Esteban dando aquel maravilloso discurso y nosotros leemos en el versículo 7,